El miedo no viene a destruirte. Viene a enseñarte donde aún no eres libre. Hoy, desde el silencio del zen y la disciplina samurái, aprenderás a mirarlo. Y al mirarlo sin juicio, verás cómo desaparece. Transforma tu miedo en sabiduría, el método japonés que cambió vidas desde tiempos de samuráis. El miedo es una emoción poderosa. Nos puede proteger, pero también puede limitarnos profundamente. Lo interesante es que las culturas orientales, especialmente en Japón, no lo ven como un enemigo, sino como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Desde la perspectiva budista, el miedo no es algo que deba ser erradicado, sino comprendido. Los antiguos monjes zen enseñaban que todo lo que reprimimos se fortalece en la sombra, y que solo al mirar de frente nuestras emociones podemos trascenderlas. El método japonés conocido como Kaizen nace de esta comprensión. En lugar de combatir el miedo con fuerza o negarlo, se propone avanzar con pequeños pasos conscientes. Esta técnica fue utilizada no solo por monjes en meditación, sino también por los samuráis, quienes entrenaban mental y espiritualmente para enfrentar el miedo con honor. No se trataba de no tener miedo, sino de caminar junto a él con claridad y propósito. Cuando aplicas esta filosofía en tu vida, comienzas a transformar tu relación con el miedo. Ya no es una barrera que te detiene, sino una señal que te invita a mirar hacia adentro, a crecer y a desarrollar sabiduría. Así, cada paso, por pequeño que sea, se convierte en una victoria espiritual. Kaizen, la técnica budista de los pequeños pasos que disuelve el miedo sin luchar contra él. La técnica del Kaizen nos enseña una poderosa verdad. No necesitas una transformación repentina para cambiar tu vida. Solo necesitas comenzar. Esta filosofía japonesa, profundamente alineada con la visión budista, parte de la comprensión de que los grandes muros que el miedo levanta no se derriban con violencia ni con voluntad extrema, sino con constancia, suavidad y atención plena. Cada pequeño paso que damos, por más insignificante que parezca, es un acto de valentía y sanación. Desde el budismo zen se enseña que cuando intentamos forzar un cambio, la mente se resiste porque percibe amenaza. En cambio, el Kaizen propone avances sutiles que no activan los mecanismos de defensa. Es como plantar una semilla y regarla cada día. No vemos los resultados al instante, pero con el tiempo, algo profundo empieza a florecer. Así ocurre también con la superación del miedo. Por ejemplo, si sientes temor a hablar en público, el simple hecho de practicar tu voz a solas cada mañana puede ser ese primer paso. Al hacerlo de forma constante, tu mente empieza a normalizar la acción y el miedo disminuye. Kaizen no es solo una técnica, es una forma de vida que honra el proceso y transforma la mente con paciencia y compasión. No huyas del miedo, obsérvalo, el secreto de los monjes zen para dominar la mente. Los monjes zen han cultivado, durante siglos, una relación íntima con el miedo, no desde la negación ni el rechazo, sino desde la profunda observación. Para ellos, el miedo no es algo que deba eliminarse, sino comprenderse. La práctica budista enseña que el sufrimiento surge del apego y de la identificación con los pensamientos. Cuando surge un pensamiento de miedo, la mayoría de las personas lo alimenta con más pensamientos, creando una cadena de ansiedad. Pero los monjes han descubierto que al observar el miedo sin juzgarlo, este pierde fuerza. La técnica es simple pero poderosa. Sentarse en silencio, respirar con conciencia y permitir que la emoción se exprese sin interferencia. Como una nube en el cielo, el miedo aparece y luego se disuelve. Este proceso no elimina el miedo por completo, pero sí transforma nuestra relación con él. Dejamos de temerle y comenzamos a entender su naturaleza cambiante. Además, esta práctica fortalece la mente. Cuanto más tiempo pasamos observando nuestras emociones sin reaccionar, más cultivamos la ecuanimidad. En tiempos de crisis, esta serenidad se convierte en nuestro mayor escudo. Así, el miedo ya no es un enemigo, sino un maestro silencioso que nos guía hacia la libertad interior. Respira, observa, avanza, como la respiración consciente calma el alma y fortalece el espíritu. En el corazón de la práctica budista se encuentra la respiración. No como un simple acto fisiológico, sino como un puente sagrado entre el cuerpo y la mente. Cuando sentimos miedo, la respiración se vuelve superficial, rápida e irregular. Esta respuesta automática del cuerpo activa el sistema de alerta, preparando al organismo para huir o luchar. Sin embargo, los monjes zen descubrieron que al revertir conscientemente ese patrón,
podemos devolverle a la mente su estado natural de calma. La respiración consciente no requiere técnicas complicadas. Basta con inhalar profundamente por la nariz, expandiendo el abdomen, y exhalar suavemente por la boca. Esta sencilla práctica, repetida a diario, no solo oxigena mejor el cuerpo, sino que también envía señales de seguridad al cerebro. Con el tiempo, esta respiración se convierte en una herramienta poderosa para atravesar momentos de miedo, ansiedad o incertidumbre. Además, centrarse en la respiración nos ancla al presente. En ese instante, no existe el pasado ni el futuro, solo el ahora. El miedo se disuelve, porque no puede habitar en la plena presencia. Al aprender a respirar con conciencia, no solo nos calmamos, sino que fortalecemos nuestro espíritu. Cada inhalación se convierte en un acto de poder, y cada exhalación en una liberación. La serenidad es tu arma. Aprende a actuar como un samurái, con coraje y sin apego. La filosofía de los antiguos samuráis, profundamente influenciada por el budismo zen, nos muestra que la verdadera valentía no nace de la fuerza física, sino de una mente clara y un corazón sereno. Los samuráis comprendían que el miedo es inevitable, pero también sabían que se puede enfrentar con dignidad cuando uno se libera del apego al resultado. Esta actitud les permitía entrar en combate con la mente tranquila, preparados tanto para la victoria como para la muerte. Uno de los principios fundamentales del Bushid era la aceptación de la impermanencia. Al entender que todo en la vida, incluida la propia vida, es transitorio, el miedo a perder deja de tener control sobre nosotros. Este desapego no es indiferencia, sino una profunda comprensión de la naturaleza efímera de la existencia. Los samuráis no actuaban desde la impulsividad, sino desde la preparación mental. Practicaban la visualización de escenarios adversos para reducir la sorpresa, cultivaban el silencio interior y entrenaban su espíritu para actuar incluso en medio del caos. Hoy, nosotros también podemos aplicar esta sabiduría. Enfrentar nuestros miedos con determinación, pero sin desesperación, nos convierte en guerreros conscientes, capaces de caminar con firmeza aun cuando tiemblan las piernas. El poder está en el presente, como el mindfulness budista te libera de la ansiedad y el futuro. La atención plena, o mindfulness, es una de las herramientas más poderosas que ofrece el budismo para transformar la relación que tenemos con el miedo. Esta práctica consiste en llevar la conciencia completa al momento presente, observando lo que ocurre dentro y fuera de nosotros sin juzgarlo. Cuando el miedo nos invade, suele deberse a que estamos atrapados en pensamientos sobre lo que podría pasar o sobre lo que ya ocurrió. Pero en el instante presente, casi nunca hay una amenaza real. Practicar mindfulness nos permite observar el miedo como un visitante temporal, no como una verdad absoluta. Nos enseña que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino la conciencia que los observa. Al enfocarnos en la respiración, en los sonidos, en las sensaciones físicas del cuerpo, anclamos nuestra mente en el ahora. Esto corta el ciclo de ansiedad que alimenta al miedo. Además, el mindfulness fortalece la autorregulación emocional. Cuanto más practicamos estar presentes, más difícil se vuelve para el miedo dominarnos. Aprendemos a responder, no a reaccionar. A sostenernos en calma incluso cuando la tormenta arrecia. En este estado, recuperamos nuestro poder interior y nos conectamos con la paz que siempre estuvo ahí, justo aquí y ahora. Del caos a la claridad, el Zen como camino para transformar pensamientos oscuros en calma interior. La mente, cuando no es entrenada, puede convertirse en una fuente inagotable de confusión, miedo y sufrimiento. Los pensamientos negativos, especialmente los asociados al miedo, tienden a multiplicarse y a teñir nuestra percepción de la realidad. Pero los monjes Zen, a través de siglos de práctica, han demostrado que es posible transformar ese caos mental en una fuente de claridad profunda. ¿Cómo? A través del silencio, la observación y la compasión hacia uno mismo. El Zen no busca controlar la mente, sino comprenderla. Nos invita a sentarnos en quietud, a observar cómo surgen los pensamientos y cómo desaparecen. Con el tiempo, descubrimos que no tenemos que creernos todo lo que pensamos. Muchos de los miedos que nos paralizan no son más que proyecciones, espejismos mentales que se desvanecen cuando dejamos de alimentarlos. La práctica del Zen cultiva la atención y la aceptación. En lugar de luchar contra los pensamientos oscuros, los dejamos pasar, como hojas flotando en un río. Esta actitud genera espacio interior, claridad y paz. Cuando la mente se silencia,
Incluso por unos momentos, se abre un portal hacia una conciencia más profunda. Y en esa conciencia, el miedo pierde su poder. La claridad se convierte en nuestra nueva brújula espiritual. El miedo no es el enemigo, es un maestro disfrazado que te guía hacia tu verdadero yo. En la tradición budista, toda emoción tiene un propósito sagrado si se sabe observar con sabiduría. El miedo, lejos de ser una señal de debilidad, puede convertirse en un camino hacia la transformación interior. No se trata de eliminarlo, sino de escucharlo. Muchas veces, el miedo aparece para mostrarnos algo que no queremos ver, una herida que necesita sanar, un deseo reprimido, o una parte de nosotros que pide atención. Los grandes maestros budistas enseñan que detrás de cada miedo hay una verdad más profunda esperando ser descubierta. El miedo a fracasar, por ejemplo, puede revelar un anhelo oculto de expresión o libertad. El miedo al rechazo puede indicarnos una necesidad de aceptación interna. Cuando miramos al miedo con compasión, como lo haría un monje con su discípulo, se convierte en una guía que nos conduce hacia nuestra esencia. Este enfoque transforma completamente nuestra relación con el miedo. Ya no lo vemos como algo que nos limita, sino como un maestro disfrazado, uno que nos empuja a crecer, a soltar y a despertar. Al caminar junto al miedo con conciencia, descubrimos que en realidad nos está llevando justo hacia donde debemos ir, hacia nuestro verdadero yo. Deja que la mente se asiente como el agua, una enseñanza ancestral para volver a tu centro. En el budismo zen, la mente se compara frecuentemente con un vaso lleno de agua turbia. Cuando lo agitamos, como ocurre con el miedo, la ansiedad o el estrés, el agua se revuelve y se enturbia aún más, impidiendo ver con claridad. Pero si dejamos el vaso en reposo, la suciedad se asienta lentamente en el fondo y el agua se vuelve cristalina. Así también ocurre con la mente. Si dejamos de luchar, de reaccionar y simplemente la observamos con paciencia, todo vuelve a su centro. Esta metáfora encierra una enseñanza profunda. El miedo no necesita ser combatido, sino comprendido. Cuando tratamos de vencerlo o reprimirlo, solo lo agitamos más. Pero cuando nos sentamos en silencio, respiramos y lo dejamos ser, ocurre una alquimia interior. El miedo, al no ser alimentado, se desvanece por sí solo. Practicar la quietud, aunque sea por unos minutos al día, es una forma poderosa de regresar a nuestro centro. La mente comienza a calmarse, y con ella, el cuerpo y el espíritu. En ese estado de claridad, encontramos respuestas, dirección y serenidad. El agua se aclara. Y con ella, también nuestra visión interior. Así, el miedo deja de ser un monstruo y se convierte en un reflejo que ya no nos domina. Una historia, una lección, el día que un samurái descubrió que el miedo solo vive en la mente. Hace siglos, en el antiguo Japón, un célebre samurái buscó al monje más sabio del país. No lo hizo por curiosidad ni por vanidad, sino porque, en el silencio de la noche, su espíritu se agitaba. No temía a la muerte, sino a ese vacío interior que ningún combate podía llenar. El monje, al verlo llegar, no dijo una palabra. Simplemente lo guió hasta un jardín y le pidió que se sentara en silencio. Pasaron horas sin hablar. Finalmente, el monje le dijo: «El enemigo que temes no está afuera, sino dentro de ti». Esa frase cambió su vida. Esta historia no es solo una anécdota, es una metáfora poderosa. El miedo, muchas veces, no nace del mundo exterior, sino de los pensamientos que cultivamos en nuestra mente. Los escenarios que imaginamos, las inseguridades no sanadas, los apegos que tememos perder, todo eso crea una prisión invisible. Al igual que el samurái, cuando enfrentamos ese vacío con honestidad, descubrimos que el miedo es solo una sombra proyectada por la mente. Y cuando encendemos la luz de la conciencia, esa sombra desaparece. La lección es clara. El miedo se disuelve cuando lo comprendemos, y en su lugar, florece una libertad que nace desde lo más profundo del ser.